Y le damos la bienvenida ahora sí al senador Javier Corral para pues conocer su opinión, lo que representa esta captura, senador, de Duarte Jaques, este exgobernador que gozaba de impunidad bailando hasta canciones de Juan Gabriel. Buenas tardes. Buenas tardes, espero que ahora sí ya nos podamos comunicar. ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Gracias, Alejandro. Álvaro, una disculpa creo que mi conexión de internet está mal. Bueno, yo creo que esta detención, el cumplimiento de esta orden de aprehensión que ejecuta en Chihuahua la Fiscalía General de la República en un operativo directamente realizado por ellos, exclusivamente un operativo federal, pues es de nueva cuenta la interrupción de la impunidad y la protección que ha gozado César Duarte a manos de María Eugenia Campos Galván, la actual gobernadora de Chihuahua, parte de la corrupción de Duarte como beneficiaria y cómplice. Recordemos que María Eugenia Campos fue parte de la nómina secreta de César Duarte, este mecanismo corrupto y corruptor por el que el exgobernador de Chihuahua silenciaba a medios o compraba voluntades en el Congreso local o en el Congreso federal o incluso entre empresarios, líderes religiosos, y que ascendió a más de 1,000 millones de pesos el desvío de recursos. Cuando María Eugenia Campos llega al gobierno de Chihuahua, hay que decirlo como es, se le brinda una protección a César Duarte, incluso se le libera. Obviamente se esperaron a que pasara la elección del 2024 y el 6 de junio del 24, unos cuantos días después de que pasaron las elecciones federales, en una colusión de juzgadores locales con funcionarios del gobierno de Chihuahua, particularmente con el fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, con el secretario general de gobierno, Santiago de la Peña, dos personajes duartistas que cogobiernan con María Eugenia Campos, se le liberó la jueza Hortensia García Rodríguez, que hoy es magistrada en el Poder Judicial del Estado de Chihuahua. La hicieron magistrada, le pagaron, la premiaron haciendo la magistrada penal. Ella fue la que ordenó la liberación de Duarte. Duarte estaba en prisión tras haber enfrentado un proceso de extradición que nuestro gobierno tramitó desde que salieron muchas órdenes de aprehensión. Creo haber escuchado que al principio del programa hablaste de 21 órdenes de aprehensión. Efectivamente, Duarte enfrenta múltiples procesos, 20 órdenes de aprehensión no cumplimentadas, además de un proceso penal en el estado de Chihuahua que motivó su extradición desde Estados Unidos por los delitos de peculado agravado y asociación delictuosa. Y hay también una orden de aprehensión, había una orden de aprehensión federal. Fue detenido en 2020 por una intervención, debo decirla, directa, por una gestión prioritaria del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se detuvo el 8 de julio del 2020 en Miami, Florida. Allá permaneció hasta que se dio la extradición el 2 de junio del 2022. Y ya gobernaba en este año María Eugenia Campos. Y era evidente por las protecciones que le habían brindado, tanto en la prisión como las constantes salidas al hospital, porque Duarte, mientras estaba recluido, estaba enfermo de todos los males, le dolía todo y tenía salidas urgentes y tenía operaciones. Una vez que le liberaron, salió a bailar a los bares de Chihuahua con el cinismo que lo caracteriza, ostentando la protección que le brinda María Eugenia Campos Galván, pavoneándose de su libertad y también en una franca provocación a la justicia y a la sociedad chihuahuense. Sin embargo, parece que esto ha concluido. La complementación de esta orden de aprehensión el día de hoy en el estado de Chihuahua pone fin otra vez a esa impunidad. Digo que pone fin otra vez porque Duarte ya había sido
un prófugo de la justicia. Había estado huyendo durante varios años en Estados Unidos. Hay que recordar que fue detenido en Miami en el 2020. El mismo día, Alejandro y Álvaro, que el presidente López Obrador se entrevistaba con el presidente Trump. De hecho, pues quienes estuvieron presentes en aquel encuentro, a mí me han comentado que entra inmediatamente el presidente López Obrador a la Casa Blanca y lo primero que le informa el presidente Trump es que el señor Duarte ha sido detenido. Y porque el presidente López Obrador había colocado la extradición de César Duarte como un asunto prioritario en la relación México-Estados Unidos, de las cosas que de aquí para allá se pidieron. Y entonces, todo ese esfuerzo que se llevó para llevar ante los tribunales a César Duarte, pues terminó en una burla al pueblo de Chihuahua por el gobierno de María Eugenia Campos. De hecho, la orden de aprehensión, motivo de la extradición, estoy hablando de una orden de aprehensión que se le emitió el 8 de octubre del 2019, ¿sí? Y que pues tuvo la extradición hasta el 20, cuando se logró. Esta orden de aprehensión es una extensa investigación que detalla cómo César Duarte, con apoyo de varios funcionarios de alto nivel de su administración y varios de sus cómplices con los que ahora anda en los restaurantes pavoneándose, o andaba. Desvió en beneficio, así es, andaba, desvió en beneficio propio y de varios de ellos, porque varios de ellos son sus prestanombres. Uno de ellos, por ejemplo, es Eduardo Almeida, más de 96 millones de pesos. Esta desviación se realizó mediante programas estatales diseñados, al menos en apariencia, para apoyar a productores ganaderos. Pero de acuerdo a esa investigación que hizo la Fiscalía General del Estado, entre 2011 y 2014 fueron los años que se documentaron, y estoy comentando este caso porque me parece que es el motivo de la orden de aprehensión que ahora se le ha ejecutado, porque Duarte transfirió cerca de 100 millones de pesos provenientes de estos programas estatales de subsidios y préstamos que estaban dirigidos presumiblemente al sector ganadero de Chihuahua a dos empresas, a la Unión Ganadera Regional División del Norte del estado de Chihuahua, conocida como la Unión Ganadera, y a la Financiera de la División del Norte, también llamada la Financiera. Duarte era accionista mayoritario de Financiera y era accionista de la Unión Ganadera y presidente del consejo de ambas corporaciones. Bueno, la evidencia que reveló, pues que los pagos, además de que se realizaron sin cumplir los procedimientos legales, sin la documentación adecuada, sin la justificación presupuestaria, y además utilizando recursos de la cuenta deudora, un fondo que estaba destinado exclusivamente a emergencias. Bueno, peritajes financieros, Alejandro, Álvaro, sobre los recursos desviados, terminaron en propiedades, en cuentas bancarias y en fideicomisos a nombre de Duarte, de su familia o de personas cercanas. Entre los casos, por ejemplo, así que yo recuerde más graves, ¿sí?, se encuentra un programa que supuestamente Duarte pagaba a rancheros por transportar ganado para su sacrificio. Pues debo decir que varios de los beneficiarios de ese programa estaban muertos y otros nunca recibieron el apoyo alguno. Por parte, por ejemplo, del dinero que se destinó a la compra de ranchos, está acreditado, con ese dinero compró toros Angus, pagó impuestos al SAT de sus negocios, pagó a empresas de su esposa, hizo depósitos en un fideicomiso familiar con el que incluso se intentó constituir un banco, el banco que ustedes estaban comentando, el banco Unión Progreso, en donde incluso él llegó en alguna ocasión a decir que pues sí, efectivamente había hecho ese depósito, pero
esa transferencia millonaria, pero pues que ante tantos papeles que tenía que firmar, él juraba que no lo había leído. Pero pues se le fueron 64 millones de pesos de sus cuentas personales para depositarlos en ese banco, ¿no? Porque siempre ha sido un cínico, siempre ha sido un mentiroso. Entonces, en ese asunto, el modus operandi consistía en utilizar programas ficticios, desviar fondos públicos y canalizar los beneficios económicos hacia Duarte y su círculo cercano. Y este fue el caso que se conoció en Chihuahua como el último clavo, porque fue la orden de aprehensión final que se solicitó a los Estados Unidos motivo de la extradición. Y este es un asunto del que también se le dio vista al Ministerio Público Federal, porque también la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT había detectado estas operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues ni más ni menos recursos públicos del estado de Chihuahua en negocios de Duarte. Y entonces nosotros entregamos una investigación a finales de nuestra administración al entonces procurador fiscal general de la República, el doctor Alejandro Gers Manero, y desde que entregamos la investigación, ellos hicieron la propia. Por lo que yo estoy ahora, por lo que leo en el comunicado, me doy cuenta que efectivamente la Fiscalía General de la República amplió las investigaciones porque hasta el 24, según el comunicado que hoy la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, ha difundido, señala que la orden de aprehensión se obtuvo en junio del 2024. Mayo de 2024. O sea, todavía duró una nueva investigación federal 3 años, 21 a 24, sí, casi 3 años. Ahora, ¿por qué desde que se emitió esa orden de aprehensión no se había podido detener a Duarte? ¿Por qué? Pues porque primero estaba amparado, lo amparó una jueza federal en Chihuahua, que era parte del círculo de complicidad de Duarte, porque fue una colusión de juzgadores locales y federales en la protección de este personaje, contra nuevas órdenes de aprehensión. Es que se le había ejecutado una segunda orden de aprehensión a César Duarte estando en prisión. También la Fiscalía General de la República había enviado una segunda orden de aprehensión. Pero esta jueza federal amparó a Duarte contra esa segunda orden de aprehensión, señalando que carecía del procedimiento de autorización de los Estados Unidos para agregarle una nueva causa. Es que existe un principio, Álvaro Delgado y Alejandro Páez, hay un principio en los tratados de extradición de que el extraditado al país donde se le abre el proceso solo puede ser enjuiciado por la causa motivo de esa extradición. Y para poderle agregar nuevas causas penales, hay que solicitar autorización expresa. Lo que sé es que el gobierno de la República inició todo este año, el primer año de la administración de la doctora Claudia Sheinbaum, una serie de gestiones para que esta autorización se diera. Y la solicitud, al parecer, ya en acuerdo con el Departamento de Estado y de Justicia de los Estados Unidos, se concretó en octubre, por lo que dice el boletín de la Fiscalía General de la República. Y el pasado 4 de diciembre o 5 fue autorizado a agregar una nueva causa penal en contra de Duarte, que se conoce como excepción al principio de especialidad. Esto quiere decir que esta detención está absolutamente en todas las reglas del Tratado de Extradición y creo, por la naturaleza de esa investigación y los tiempos, que se trata de uno de los asuntos que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, cuando nuestro gobierno dio vista a la Fiscalía General y que coincidía también con investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT. Déjame preguntarte, senador, si el papel específico de María Eugenia Campos antes y después. Antes, entre 2014, según la indagatoria de la Fiscalía Estatal, entre 2014 y 2015 ella acude
mensualmente a la Secretaría de Hacienda, a la Tesorería de Chihuahua, a cobrar un extra por el que además ella firma. Así es. Este extra venía de una nómina secreta que me gustaría que, si se puede, si la recuerdas, detallarla hasta dónde llegaba esta nómina secreta, porque la actual gobernadora panista de Chihuahua, pues firmó la nómina secreta. Después, cuando ella asume la gubernatura, ella se queda a cargo de la investigación de la nómina secreta en la que ella estaba metida. Es decir, pues debió excusarse, debió haberse excusado, porque ella pues quedó a cargo de su propia investigación. ¿Qué era la nómina secreta y cuál es el rol antes y después de Maru Campos, Javier? Bueno, María Eugenia Campos Galván fue parte de la nómina secreta de César Duarte, un fondo de recursos públicos que a lo largo de 3 años se utilizaron para comprar voluntades, para silenciar medios o comprar medios, para conseguir el voto de diputados locales, para favorecer a ciertos líderes empresariales, partidistas, incluso religiosos, porque la nómina secreta pues era el universo de la corrupción de Duarte, no solamente como el gran corrupto que fue, sino como el gran corruptor que fue. Y era además, diría yo, su seguro. Él siempre creyó que la nómina secreta, o siempre apostó que la nómina secreta sería su seguro de impunidad y de protección en medios, con empresarios, con distintos actores políticos. Y se le daban a distintos personajes de manera subrepticia un dinero en efectivo, en sobres. Se les entregaba en el estacionamiento de la Secretaría de Hacienda del gobierno de Chihuahua. Ahí iba a recogerlo la actual gobernadora de Chihuahua. Los hacían firmar recibos. Porque además, pues en esa época, no solo Duarte pensaba que sería eterno, también muchos de los que fueron sus cómplices pensaban que pues, el PRI gobernaría por muchas décadas más, porque pues quien hace eso evidentemente está seguro de que no se habrá de revelar en forma alguna que recibían con su puño y letra esa cantidad de dinero. Ella recibió a lo largo de varios años distintas cantidades, 150,000 pesos, 250,000 pesos, 350,000 pesos, acumuló 10 millones de pesos, lo que Duarte le entregó en nómina secreta, porque luego también le dio apoyos para diferentes cosas, le reparó su casa y apoyó a varios de sus familiares. Pues eso la tenía totalmente atenazada a él. Nosotros sabíamos que eso iba a suceder si ella llegaba a la gubernatura de Chihuahua. Yo se lo advertí a Alejandro Álvaro, a mucha gente, oye, hay que sacar a Maru de la nómina secreta, pero ¿y por qué la vamos a sacar? Pues los ministerios públicos además fueron los que encontraron la nómina secreta en su conjunto, ¿no? Y ahora, ¿con qué cara o con qué calidad yo iba a decir, bueno, a los del PAN no, porque como yo soy del PAN, pues a los del PAN los vamos a sacar? Y entonces, desde entonces sabíamos que la tenía él agarrada, atenazada, y que incluso varios amigos decían, mira, lo va a mantener en la cárcel 3-4 años y luego lo va a sacar. Pues no, lo sacó a los 2, ¿no? A los 2 años de que llegó a Chihuahua, detenido. Ahora, le ha generado una protección en todos los sentidos, ¿no? En lo político, obviamente en lo jurídico, en el tema de justicia, pues no solamente lo liberó, le ha ido devolviendo bienes, se han ido parando, por ejemplo, la audiencia del caso que es motivo de la extradición está parada desde hace 2 años. Nada más para que se midan cómo están las cosas. Pararon la audiencia, ya no continúa el proceso por
por la orden de aprehensión de la que él es sujeto de la extradición, ya no digamos de las demás. Luego, en Estados Unidos, el gobierno de Chihuahua pues bajó los brazos totalmente, dejó que en Estados Unidos una investigación que nosotros habíamos iniciado para recuperar bienes en Estados Unidos, varias de las propiedades que César Duarte compró allá con dinero de los chihuahuenses, la dejaron caer, la dejaron morir, nunca acudieron, nunca respondieron a los abogados. El gobierno de Chihuahua contrató un despacho conocido como PUSBI, un despacho de abogados que se dedican a la recuperación de activos. Lo habían hecho en el caso de Veracruz con Javier Duarte. Nosotros supimos de ellos, los contratamos a comisión. Incluso se generó un convenio en el que de lo recuperado ellos obtendrían el 30%. En el caso de Veracruz creo que ellos cobraron el 50% de lo que se recuperó. A mí me parecía eso inaudito, pero ¿cómo vamos a...? Entonces todo el mundo decía, pues de lo perdido lo que aparezca. Por cierto, alguna vez el presidente López Obrador me dijo, pues mira, de lo que se recupere es ganancia, me dijo, porque siempre los gringos se quedan con todo, ¿no? Es dinero de acá, pero se lo quedan ellos. Yo incluso le comenté al presidente López Obrador, oiga, vamos a contratar este despacho. Y ese despacho llevaba un juicio civil para recuperar activos en Estados Unidos. Nosotros les dimos una lista, Alejandro, de 10 propiedades de César Duarte en El Paso, en Nuevo México, en Arizona. Ese despacho, nada más para que veas la especialización, nos informaron en las primeras reuniones que habían encontrado bienes y propiedades relacionadas con Duarte, cerca de 50 propiedades. Ay, no puede y ser estas eso. propiedades, bueno, de hecho se ha documentado cerca de 50 propiedades de Duarte en Estados Unidos. En Texas y en Nuevo México. De Arizona. En Y Texas, Arizona. Nuevo México, Florida, Arizona. Debo decirte que ese juicio lo dejaron morir. Luego salieron a decir que en Estados Unidos habían exonerado a Duarte, que las autoridades y que el FBI y que la DEA, porque son cínicos y mentirosos, y la gobernadora es parte de todas esas mentiras. El baile es después justamente de eso, cuando se dijo que había sido exonerado. Cuando él sale, bueno, él ya había tenido algunas apariciones, se va a comer con sus amigos ahí de los medios que él patrocina, que él refacciona, ¿no? Salió en una comida a pavonearse de que había sido exonerado. Fíjate, el mentiroso que es, bueno, haber dicho que no había leído una transferencia de 60 millones de pesos de sus cuentas bancarias para hacerse socio de un banco, pues lo describe de pies a cabeza. Ese mismo mentiroso salió a decir que la DEA, que el FBI y que todas las autoridades de Estados Unidos lo habían investigado y se había exonerado y que él ya no tenía nada que deber, ¿no? Cuando en realidad lo que había sucedido es que la gobernadora de Chihuahua había dejado de contestar todos los requerimientos del despacho de abogados porque requerían de cierta documentación en poder del gobierno del estado y ese asunto el juez lo cerró, pero no era un asunto de carácter penal, ¿no? Ni era una investigación de lavado de dinero, era un asunto de propiedades adquiridas con recursos ilícitos del gobierno de Chihuahua. Entonces, ¿cuál es el papel de María Eugenia Campos antes y ahora? Pues el de cómplice, beneficiaria y protectora. Porque no puede hacer otra cosa. Porque él le sabe muchas cosas, porque él la tiene... A ver, le brinda protección policíaca. A ver, le brinda manejo de medios. Impulsa el aparato de comunicación social del gobierno de Chihuahua, las conferencias de prensa de Duarte. Tú ves el grado sincronizado en los medios, en los portales pues, digitales de Chihuahua, pues las mismas entradas, las mismas notas, los mismos enfoques, los mismos cabezales. Y la verdad es que este hecho pone fin a esa burla, porque en realidad Duarte ya se creía impune. Como se había tardado tanto, porque se tardó mucho la autorización de Estados Unidos, primero la investigación en confeccionarse, porque yo casi estoy seguro que es una de esas investigaciones que nosotros compartimos entonces
con la Fiscalía General de la República, porque debo decir, hay otras investigaciones que compartimos, ¿no? Si es el mismo caso, es por cerca de 98 millones de pesos, pero hay otros casos que compartimos con la Fiscalía General de la República. Lo interesante, Alejandro, que no puedo dejar de mencionar, es que el gobierno de Estados Unidos autoriza el 4 de diciembre y el 8 se ejecuta la orden de aprehensión. Y obviamente en un operativo muy cuidadoso y muy efectivo. Por supuesto, ni siquiera se le enteró a la Fiscalía General del Estado en Chihuahua. ¿Para qué? Pues imagínate. Le iban a dar el pitazo. Claro, le hubieran dado el pitazo porque son los que lo protegían en todo. Es que es muy importante esto último también que refieres, Javier Corral, porque, bueno, el cumplimiento de la orden de aprehensión, la cumplimentación, la ejecución de la orden de aprehensión es por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, un esquema de lavado de dinero con el que se pretendió ocultar la procedencia ilícita del desvío de dinero de las arcas de Chihuahua, y este solo delito, aunque fuera solamente este delito, pues es un delito de orden federal que no va a alcanzar el gobierno de Chihuahua a protegerlo. Y esto sí marca una diferencia muy clara con los otros delitos por los que fue extraditado, que son de orden local, peculado y asociación delictuosa. Este es un delito federal. Es correcto. A ver, ahorita Duarte ha perdido la impunidad y la protección que gozaba. En Chihuahua ya se corre en las redes sociales que ni siquiera, aunque le trajera una bendición del Papa León XIV, la gobernadora que anda por allá en Roma, la libra. Y empieza a difundirse a manera de chunga, que ni la bendición del Papa podría ahora salvar a César Duarte. Lo que has dicho es correcto. El dinero ilícito proveniente del erario de Chihuahua ingresaba al sistema financiero mexicano para ocultar su origen, lo que constituía en sí una operación con recursos de procedencia ilícita. Tales movimientos financieros fueron identificados en su momento por la Unidad de Inteligencia Financiera del Sistema de Administración Tributaria y también fueron denunciados tanto por ellos como por nosotros, como Gobierno del Estado de Chihuahua, la Fiscalía General del Estado, a la Fiscalía General de la República, y al parecer es el motivo de los hechos que acaban de suscitarse hace unas horas en el estado de Chihuahua. De hecho, alguien me ha comentado que ya en este momento está en traslado al penal de Almoloya de Juárez el exgobernador César Duarte. Sí, lo están trasladando. De hecho, se informó hace un par de horas que salió con destino al Aeropuerto Internacional de Chihuahua, luego a la Ciudad de México con un fuerte operativo. Yo solamente quisiera preguntarte, Javier, porque estos datos también ilustran mucho a la gente de lo que se trata. El tema de los ranchos, que es muy indignante. Ahora recientemente la Conagua da a conocer esta represa de Duarte que pues provocó pues mucha indignación en el país porque es un país que tiene estrés hídrico. Como sabemos, ahora mismo estamos bajo presión de Trump por el tema del agua, pero el señor tenía sus propias represas, o no sé si es dueño de ranchos de grandes extensiones. Uno, el Rebaje, con una superficie de 466 hectáreas, Mesa de Chávez de 755 hectáreas, el Agostadero de Moreno 2, 572 hectáreas, Rancho El Remedio, 551. Quiero recordarle a la audiencia que estamos hablando de un político que pues era un vendedor de autos en Ciudad Juárez. Era un político pues no pobre pues, pero
pues apenas un emprendedor. Descubre la política y entonces se vuelve multimillonario y terrateniente. Lo de los ranchos me gustaría mucho que si lo tienes, lo recuerdas, Javier, y el tipo de animales que había y el tipo de programas que desviaba para sus ranchos. Bueno, el proceso conocido como Operación Justicia para Chihuahua le embargó, luego decomisó y en algunos casos consiguió pasar a la propiedad del gobierno del estado varios ranchos de César Duarte. Se le incautaron 7 ranchos, incluido este que tú mencionas, en donde él mandó construir una presa para quedarse y acaparar con el agua. De hecho, se ha publicado recientemente, a raíz de la expedición de la nueva ley de agua, la ley nacional de agua, de aguas nacionales, perdón, que Duarte es poseedor de 141 constancias de libre alumbramiento, acapara alrededor de 50 millones de metros cúbicos de agua. En estos ranchos, él pues compró ganado exótico, tenía ganado, tenía maquinaria del gobierno de Chihuahua para hacer las mejoras o las reparaciones, los bordos, los cauces de su rancho, y se le incautó el de mayor extensión, el llamado Rancho Santa Rita, que en realidad era una conjunción de 3 ranchos que él fue comprando, uno enseguida del otro. De hecho, para comprar el tercero, llevó a cabo un secuestro para obligar al propietario a vendérselo y poder conformar una extensión de 29,000 hectáreas en ese rancho. Voy a repetir la cifra. ¿Un secuestro? Es decir, ¿secuestró al dueño? Al dueño, para obligarlo a vendérselo. Está en los testimonios de las investigaciones, que obviamente pues varias de esas están totalmente paradas hoy en la Fiscalía General de Chihuahua, porque pues ahí el fiscal general pues también estaba en la nómina secreta, es lo que no hemos dicho, de César Jáuregui Moreno. Digo, César Jáuregui Moreno, porque hay que recordar que hay otro César Jáuregui Robles. Sí. Allá decimos que el primero es el malo y este segundo es el bueno. Bueno, lo cierto es que en ese rancho de 29,000 hectáreas, ese sí pasó a propiedad del estado de Chihuahua. Ese sí fue motivo de una expropiación, no por la vía de la extinción de dominio, sino por la figura del abandono, porque hay que recordar que la extinción de dominio se complicó mucho, luego la Corte la revisó y la invalidó en algunas partes. Por la vía del abandono, este rancho sí pasó a ser propiedad del gobierno del estado de Chihuahua, el de mayor extensión, 29,000 hectáreas. Duarte quiso ser, en términos reales, un nuevo rico en Chihuahua, pero con cargo al erario público. O sea, él conoció a los ricos de Chihuahua y dijo, yo quiero ser uno como ellos. Pero pues obviamente, pues, ¿con qué? Si no tenía ni empresas, él se dedicaba a vender carros usados en Ciudad Juárez. Entonces, pues lo que hizo, dijo, bueno, voy a ser rico, pero con los recursos del pueblo de Chihuahua. Y así se hizo de esas extensiones de tierra, de esos ranchos. Algunos, María Eugenia Campos se los ha regresado. Carajo. Qué vergüenza. Pero, pues, por lo menos en el caso de este delito de lavado de dinero, pues el personaje va camino al penal de máxima seguridad de Almoloya, donde tiene su sede, o el penal del Altiplano, donde tiene su sede el juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, donde será, pues sí, donde será procesado por este delito, que es un delito relevante, y vamos a seguir al pendiente de cómo evoluciona justamente este proceso, Javier Corral, porque pues sí, no debe haber impunidad. Es la primera captura relevante de la nueva fiscal
Ernestina Godoy. Pues sí, la verdad es que además con una inmediatez a la autorización, si bien es cierto las investigaciones nacen desde que estaba Gers Manero, los ministerios públicos federales consiguen la orden de aprehensión en el 24, lo que también pues no podemos dejar de señalar y de expresar y de decir con toda claridad, pues es que se tiene la voluntad política para cumplimentar una orden de aprehensión sumamente relevante, se hace con gran éxito en un operativo por elementos federales y además se comunica de una manera muy clara, muy transparente. Yo creo que es un tema muy sólido. Ya la investigación misma de Chihuahua era muy sólida, con mucha información, pero yo me imagino que tras 3 años de investigación propia de la Federación, pues la investigación es todavía más robusta, así que creo que se atajará la impunidad y pues se le acaba la protección que le ha brindado María Eugenia Campos a César Duarte estos años de su gobierno. Caray, pues bueno, esperemos que ahora sí se le retenga por lo menos y que pague algo de lo mucho que le hizo a las raterías que le hizo a Chihuahua. Gracias, senador. Muy buenas tardes. No, al contrario, Álvaro, Alejandro, gracias a ustedes por el espacio y por permitir expresar mi punto de vista sobre este relevante hecho. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto, senador. Hasta pronto. Hasta pronto. Pues sí. Hasta pronto.